Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Alabar a Dios, escuchar su palabra, tener comunión. Qué bueno es estar en la iglesia donde Dios invita. Mientras tengamos la posibilidad, bienvenidos todos, de lejos, de cerca. Que Dios obre en esta hora, porque sin Él todo es en vano, dijo Jesús, ¿no? Y tienen razón. Gracias, Señor, por estar aquí. Hoy tenemos ofrenda y se la vamos a entregar a Alejandro Las, que hizo tanto esfuerzo por traernos este cursito que hoy termina de 4 charlas sobre la esencia, tan importante. Mañana, reunión de oración aquí en la iglesia, 19:30. Otro tema importante. Ayer tuvimos reunión aquí y se invitó a quien quiera participar en una célula. Hauskreis, por favor se anota ya, pues en alemán, pues en español, la hora a convenir. Siempre hemos invitado a eso, pero puede ser que algún día se cierren otra vez las iglesias y más importante sería estar en comunión y con el Señor. ¿Algo más? Nos levantamos, el que puede, para orar. Señor, estamos ante ti. Como dice Apocalipsis, tú que estás en el trono blanco, sentado, reinando con toda tranquilidad, todo ese universo enorme. Qué Dios tan grande tenemos, y a ti podemos ir en el nombre de Jesús. El que lo haya aceptado como su Salvador y Señor, lavado por su sangre, tiene acceso directo a ese gran Dios y llamarlo Padre encima de todo. Gracias, Padre, por permitirnos vivir espiritualmente también, no solo físicamente aquí en la tierra, sino por la eternidad contigo. Señor, gracias. A cada ser humano le ofreces ese regalo por ser tan bueno, no porque nosotros somos buenos. Gracias, Señor. Por eso te entregamos este culto, esta reunión, nuestras vidas, todo lo que se vaya a hacer, a hablar, que tú lo dirijas, Señor, para bien nuestro, para que nuestra fe sea levantada, fortalecida y podamos honrarte con nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias por estos momentos. Amén. Por favor. Gracia y compasión.
Y ahora, como ya en otros años, estuvimos leyendo algún capítulo cada domingo y me preguntaron para empezar con Gálatas, la carta de Pablo a Gálatas, y quiero empezar con el primer capítulo. Pablo, apóstol no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Seguimos cantando 2 canciones más.
Señor, y ahora ilumina a Alejandro por dentro, su corazón, sus labios, su mente, para que pueda traernos tu palabra bendita. Gracias, Señor, por su vida. Tócalo, Señor, y a todos nosotros, Señor, que podamos recibir de ti lo que tú tienes preparado. Gracias. Amén. Muchas gracias a todos los hermanos. Les saludo con la gracia y la paz del Señor. Me puedo sacar aquí, ¿verdad? Les saludamos con la gracia y la paz del Señor. Es un placer acompañarles nuevamente. Pasamos por el COVID, como pienso que muchos de ustedes ya saben, y ha sido leve, un poco de fiebre, pero no tan elevada, y después queda un malestar, ¿verdad? Lo que sí sentimos todos como común denominador, hubo 2 de nuestras hijas que perdieron el gusto. Qué pena, porque los hermanos de la iglesia, sabiendo que teníamos COVID y que no podíamos salir a ser mandados, entonces venían y nos traían alguna cosa, nos hacían mandados, así que tuvimos que comer bien. Una pena por los que perdieron el gusto, no fue mi caso. Y después el cansancio, queda un cansancio, uno siente que de repente está bien, como pasaron los síntomas, y siente que está con energía, no puede salir porque tiene que guardar una cuarentena hasta el último que empezó con el COVID, pero entonces queremos hacer cosas y de repente nos pega un gran cansancio y hay que volver a acostarse un rato y después volver a la actividad dentro de lo que se pueda. A mí personalmente creo que lo que más me afectó fue el cambio del sueño, porque precisamente como a veces uno tenía que descansar obligatoriamente porque el cuerpo tenía la energía como drenada, entonces el cuerpo como que le pide estar en la cama. Y estás en la cama y después a las 2, 3 de la mañana estás con los ojos así, te querés dormir y no podés. Entonces eso fue lo que después me costó adaptarme. Cuando volvimos a la vida normal, yo quería hacer la rutina normal, levantarme más o menos a las 6 y ahí empezar la jornada, pero a las 6 no me levantaba ni un tractor, estaba totalmente molido. Así que bueno, pero ahora en este momento ya estamos todos encajando en la vida normal, los chicos ya comenzaron el liceo, los estudios, seguimos adelante con las actividades. Y cada tiempo de confinamiento no nos gusta, no lo elegimos, nosotros hubiéramos querido no pasar por esto, pero estaba en la soberanía de Dios que pasáramos. Entonces, cada tiempo de confinamiento tiene que aprender uno a sacarle cosas buenas. Y en lo personal, el estar todo ese tiempo allí, lo disfrutamos como familia, eso sí se disfruta mucho, pero a la vez también nos dio la oportunidad de enfocarnos en algunas cosas. Yo tengo varios cursos escritos hace unos años o hace algún tiempo y quería hacerlos, quería producirlos, y no encontraba mucho tiempo, así que hice como, miren con quién me comparo, qué soberbia. Como el apóstol Pablo cuando estaba encerrado y no podía salir, 4 de las cartas que él escribió las escribe desde la cárcel. Entonces, bueno, esta era como una cárcel hogareña y ahí entonces tomé un curso sobre diagramación, de cómo se diagramaban los libros, las revistas, etcétera, los cursos. Entonces, al final pudimos poner en funcionamiento uno de estos cursos, que se los voy a mostrar. Es un curso que hemos dado en algunos lugares ya, se llama Él quiere que le llamemos Padre, y habla sobre cosas muy importantes de lo que es nuestra relación con Dios y nuestro acercamiento a Él como Padre. Dios tiene nombres, Jehová es el nombre de Dios, se le puede llamar, bueno, las combinaciones de Jehová, Jehová Nisi, Jehová Jireh, tiene diferentes nombres, pero cuando un discípulo le pidió al Señor que le enseñara a orar, Él dice, cuando ustedes oren, digan así, Padre. Y después sigue, ¿no? Pero esa primera palabra, Padre, nos abre un universo de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Bueno, acá está este curso. Como ustedes van a comenzar un tiempo celular ahora, de grupo de familias, si quisieran usar este curso como para que sea de guía o para que ustedes puedan meditar en estas cosas o gatille conversaciones entre ustedes que les lleve a este disfrute de lo que es la presencia de Dios como Padre y en toda su magnitud,
pueden usarlo. Si no, queda como para que lo hagan individualmente. Lo lindo es no solamente hacerlo uno, sino también quizás hacerlo con alguien más y con alguien que sea un potencial creyente en Jesucristo. En nuestro Uruguay hay mucha gente que se dice creyente, pero en realidad no son creyentes nacidos de nuevo, son nominales. Y esto confronta a las personas un poquito con eso. ¿Vos sos creyente? ¿Sos hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que sos hijo de Dios? Porque la Escritura dice que no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijo hay un proceso de aceptación. Nos ayuda a tener esas conversaciones, así que lo dejo a consideración de ustedes. Y si no lo trajimos, lo tenemos a la venta porque hay que pagar los gastos de la imprenta, etcétera, está a 150 pesos. Así que bueno, habiendo pasado ya la publicidad, qué linda carta, la carta a los Gálatas. Yo también la estoy leyendo en este tiempo junto con otras cosas y me gusta muchísimo lo que dice allí, ¿no? Los Gálatas era un pueblo o una comunidad que había comenzado bien en la fe y se puede empezar bien en la carrera y se puede desviar en el camino. Uno puede desviarse con alguna cosa. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decíamos al principio de la esencia. Uno puede empezar bien, pero tiene que asegurarse sobre todo también de terminar bien, de llegar a la meta y ahí poder cruzar y romper la faja allí y llegar en victoria, como sea, pero llegar dando gloria a Dios. Lamentablemente, a veces algunos han quedado por el camino o se han desviado y eso no es lo que Dios quiere. Por eso es que tenemos cartas como estas, ¿no? Que dicen, ¿quién los sedujo? ¿Quién les predicó otro evangelio? No hay otro evangelio, hay uno solo, pero Satanás es astuto. Usa las mismas palabras pero con otro diccionario. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Vamos a meternos nuevamente con esta temática y vamos a ponerle un cierre a lo que habíamos tomado como temática general, que era reducir el margen de error. Dijimos que hasta un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día, pero esa no debería ser nuestra condición. Nosotros no tenemos que tener un acierto por casualidad. Al contrario, tendríamos que estar experimentando una vida cada vez con más aciertos que reduzca el margen de error. Así que tomamos como referencia el pasaje de 1 Samuel capítulo 17, donde David se enfrenta con Goliat. Ni siquiera nos dio el tiempo para ver la batalla misma con Goliat, pero sí estamos viendo las cosas anteriores que ayudaron a que David fuera reduciendo su margen de error. Y vimos en primer lugar que David tenía una esencia que vivía en comunión con Dios. Él no alababa a Dios porque era el tiempo de alabar en la iglesia. Él alababa a Dios y componía para Dios porque era su esencia, porque disfrutaba la presencia de Dios. Él era una persona que tenía esa comunión con Dios. Y en esa esencia también había entendido que estamos acá para servir. Así que él había desarrollado un corazón de siervo. Como corazón de siervo era capaz de exponer su vida por unas ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su padre, pero él las defendía y las cuidaba a tal punto que exponía su vida ante peligros muy inminentes para cuidar. ¿Por qué David hacía ese tipo de cosas? No era porque su padre se lo exigiera, no era porque quisiera hacerse ver, no componía porque quería que los demás lo aplaudieran o que su nombre estuviera en la marquesina de algún espectáculo. Él lo hacía porque tenía un corazón de siervo. Un corazón de siervo muchas veces no le importa si la gente va a aplaudir o no. Lo que le importa es saber que uno ha servido y que su servicio ha marcado una diferencia. Se ve que son las 10:02 porque... Disculpen, creo que ya les había dicho la otra vez esto. Bueno, muy bien. Señor, envía obreros a tu mies. Amén. Muy bien. Entonces, David tenía esa esencia y tenía un corazón de servicio. David también sabía diagnosticar cuando algo estaba mal. Hay una belleza en reconocer que algo no está bien. Hay una belleza en decir no puedo o no sé. Es lindo eso porque es lo previo a poder saber, a poder algo. Uno tiene que reconocer, el Señor en la barca o en la orilla y los discípulos acercándose.
¿Qué pescaron? Nada, un desastre, no pescamos nada. No hay caretas, no hay fachadas. ¿Cómo está tu matrimonio? No, está todo bárbaro, está todo muy bien. ¿En serio? Y de repente la vida matrimonial tiene agujeros por todos lados. No se ha pescado nada, no hay fruto, no hay alegría. A propósito, hablando de matrimonios, hoy cumplimos 23 añitos de casados. ¿Qué les parece? Estamos celebrando con ustedes, hermanos. Gloria a Dios. ¡Qué paciencia, doña Cristina! Una bendición. Qué lindo, ¿eh? Yo se las robé a ustedes. Gracias. Un robo santo. Pero qué lindo, qué lindo. Hoy cumplimos 23 años. 6 hijos, 2 en gloria. Abortos involuntarios, pero son vidas también que Dios las llevó. Y los 4 vástagos que tenemos acá, David, Nicole, Eli y Sophie. Así que gracias a Dios poder verlos. Ya están todos en liceo y para arriba. Y bueno, y nosotros en la senda, ya no estamos en la senda ascendente, sino más bien en la pendiente que va para abajo físicamente, pero por dentro uno se va renovando día tras día. Amén. A ver, los de más de 50, nos vamos renovando día tras día. Yo siento pena, bueno, no escuché un amén muy vehemente, ¿eh? Esperaba que respondieran y que me despeinaran, pero vieran que el COVID me parece que me quitó un poco el cabello. Creo que fue la consecuencia más seria, no sé. Bueno, volviendo a esta pregunta, es bueno a veces cuando uno ve que uno tiene agujeros en su vida y reconocerlo, no puedo, saber diagnosticar y saber cuáles son los pasos que uno debería tomar para seguir adelante. Y después hablamos un poquito de tener una autoestima saludable, ni para un lado ni para el otro. Es como una cuerda de guitarra, una cuerda de piano. Es un instrumento que está afinado en la nota correcta. No afinarnos para arriba porque no sirve, está desafinado, y no afinarnos para abajo porque tampoco sirve. Tenemos que tener una autoimagen saludable. Y generalmente nuestra imagen se eleva. Pensamos demasiado de nosotros mismos y por eso, porque pensamos demasiado, se deteriora nuestra autoimagen. Ya sea que pensemos que tenemos una baja autoestima o una alta autoestima, generalmente es el fruto de la soberbia, que nosotros pensamos demasiado en nosotros mismos. A veces nos creemos que somos el ombligo del mundo, que todo gira alrededor nuestro, y no es así. Quisiera hablar de esto, pero ya hemos hablado un poco la vez pasada, aunque sea medio rápido. Hoy vamos a meternos nuevamente en el libro de Samuel. Les invito a que leamos 1 Samuel, capítulo 17, para considerar esta última meditación con respecto a lo que es reducir el margen de error. Vamos a ver allí a alguien con confianza. Dejé los lentes por allí, no sé dónde. Así que voy a tratar de leer sin lentes. Gloria a Dios. ¿Esta es la Biblia? Muy bien. Habían pasado 40 días. Disculpen, voy a hacer trampa. No tengo los lentes y no sé dónde los dejé. Lo voy a leer de aquí. Ahora sí. David supo diagnosticar, habían pasado 40 días, el gigante dando su discurso de mañana y de tarde, 40 días, 80 veces que dio ese discurso. Durante esos 40 días, Saúl y todo el ejército huían y tenían miedo. 40 días en los cuales nadie movió un pelo más que para esconderse y para huir, más que para poner excusas de por qué él no tendría que hacer nada, o razonamientos o justificaciones. Saúl desesperado en esos 40 días, ofreciendo su hija en matrimonio y eximir de impuestos a la familia de aquel que peleara. David no había estado una hora en ese campamento, que no fue a pelear, fue a visitar a sus hermanos porque con su corazón de siervo le hizo caso a su padre y fue a visitar a sus hermanos a llevarle algunos enseres. Pero no los había visto todavía y ya escuchó al gigante. Y ya cuando lo escuchó, ya detectó, acá hay algo que está mal. Y ya lo diagnosticó. Esta persona no puede estar diciendo esto frente al ejército de Israel. Acá hay un Dios viviente con el cual yo tengo una esencia que me comunica. Es como dice esa remera que había compartido con ustedes, que en algún momento haremos. Hoy me hice un test de ADN y corroboré que Dios es mi Padre. Tengo esta esencia, soy hijo de Dios. No es una cosa que sea exclusiva para mí. Dios quiere que todos seamos hijos de Dios. Pero la verdad es que no todos lo son. Yo sí.
y tengo un Dios junto a mi vida y en mi vida, que este tipo de situaciones me hacen saber que esto no son cosas que uno las tenga que soportar. Hay cosas que uno tiene que soportar, ¿verdad? Que tiene que tener paciencia, pero hay otras cosas a las cuales no estamos llamados a soportar o a tener paciencia. Hay cosas las cuales tenemos que luchar contra ellas para reducir el margen de error o para quitarnos algunos enemigos de enfrente. Y David no llevaba una hora y ya detecta esto y ya empieza a hablar. Pero no empieza a hablar como qué es lo que hay que hacer. Dice qué es lo que hay que hacer estando él involucrado en lo que hay que hacer. Diciendo yo voy a ir. Y como nadie decía esa locura, entonces todo el mundo le empezó a prestar atención. Pero uno puede decir locuras y los demás decir que uno está con 2 jugadores menos, que le está patinando la cabeza, le afectó el COVID seguramente. Pero David, de alguna forma, lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo con una convicción. Se le notaba tanto el fuego en sus ojos, la convicción y la capacidad de hacerlo, que los demás le prestaron atención. Al punto tal, le prestaron atención, que se lo llevaron a Saúl. No había nadie que se ofreciera. Y, ojo, no le podían llevar a un loquito a Saúl. Si llevaron a David a Saúl fue porque David fue suficientemente serio como para convencer a las personas de que él iba a ir y lo iba a derrotar. Y bueno, vamos a leer desde ahí. Versículo 32. Antes de leerlo, versículo 32, 1 Samuel 17, 32. ¿Alguna vez te tuviste confianza para algo? ¿En qué cosas te tenés confianza? Te piden hacer algo y vos decís, déjalo conmigo. Déjalo conmigo, no te preocupes. ¿Qué? Si a mí me piden cocinar para 30 personas, digo, no soy el candidato. Ahora hay gente que le dicen, ¿te animás a hacer una paella para 800 personas? Sí, deja conmigo. Se tiene confianza. ¿Te animás a ordeñar una vaca? No. ¿Se animan a dirigir un tambo de 150 vacas? Sí, me tengo confianza. Hay cosas para las cuales nos tenemos confianza. Y vamos a hablar un poquito de eso y otra cosita más en esta mañana en el tiempo que Dios nos da. Miren cómo entra David, un muchacho entre 20 y 25 años, se presenta ante el rey de Israel. El rey de Israel en altura física le sacaba una cabeza a todos. Era un hombre alto, ya una persona alta a veces, y además bien vestida y en el trono, otro más, mete un poco de respeto, ¿no? Como que intimida un poquito. Miren cómo entra David a hablar con él. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ese tenerse confianza, ¿verdad? A veces nos hemos tenido confianza en exceso y nos ha ido mal. Y a veces nos hemos tenido confianza porque sabíamos en base a qué estaba construida esa confianza. Veníamos manejando por la ruta ahora, un tiempo lindo, una ruta tranquila, gracias a Dios. Llovinó un poquito, pero nada así preocupante. Pero ¿cuántas veces en la ruta hay personas que se han tenido confianza excesiva para rebasar a otra persona, para rebasar en lugares donde no deberían rebasar, en repechos, etc. Y se han tenido una confianza excesiva y fuera de los carriles, y eso terminó explotándoles en la cara, causando graves accidentes. Es una confianza excesiva, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una confianza bien edificada. Y cuando David entra con esa confianza y dice, yo voy y lo reviento en el nombre del Señor lo volteo. Saúl, que no estaba en buena sintonía y que no estaba en buena esencia con Dios, le responde y le dice así, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Esto es lo que yo denomino un bombero espiritual.
un bombero espiritual. A veces en la congregación o uno mismo está en comunión con el Señor y está encendido, está prendido fuego por el Señor y entiende que hay algo que quiere hacer o que quiere comentar algo de la Escritura o hay alguna montaña espiritual para conquistar, y cada congregación saludable, cada congregación, no digamos saludable, cada congregación normal tiene que tener un grupito de bomberos espirituales. Eso, a veces murmuradores, ¿verdad? La iglesia de Hechos se convierte en 5.000, se convierte en 3.000, el Espíritu Santo derramado sobre ellos. Eso está todo genial. Ahora, en el capítulo 6, dice ahí que surgió una murmuración en la congregación. Hermanos, cada congregación que es normal tiene algún murmurador. Si ustedes no tienen murmuradores o personas así que sean bomberos espirituales, nosotros les podemos mandar algunos. Se los podemos mandar, quédenselos. Pero evidentemente que como vivimos en un mundo normal, entonces a veces aparece este tipo de gente que quizás en otros momentos hacen otros comentarios muy lúcidos, muy buenos, pero este momento en particular no fue su mejor momento del día. Entonces toma la figura del bombero espiritual que mientras uno está prendido fuego por el Señor viene con la manguera a tratar de apagar todo aquello, ¿no? Yo quiero ir y predicar el Evangelio. Quiero predicar el Evangelio y quiero que haya gente que se convierte. Y viene alguien con buena intención, bombero espiritual, y dice, vos no vas a poder, nunca fuiste a ningún seminario, no hablas muy bien, te entreverás cuando hablas, qué sé yo. Entonces vienen con todos esos baldes de agua y esa manguera para apagar lo que el Espíritu Santo está haciendo arder en el corazón de uno. La buena noticia es que lo que es del Espíritu no la apaga ningún agua. Cuando algo es del Espíritu de Dios, algunos podrán intentar apagarlo por acá, por allá, quizás lo desvían, quizás un poco lo retienen, pero a la larga ese fuego de Dios es incontenible. Estoy leyendo Jeremías también, yo les digo, leo la Escritura pero hago como un popurrí, una ensalada, es mi método. No sé si lo recomiendo, pero así leo yo. Y hace poquito leía sobre Jeremías que decía, yo quería resistirme a Dios, quería resistirme a compartir la palabra de Dios porque a veces me traía muchos problemas. ¿Quién le quiere decir al otro que está mal? Anda a meterte con otro y decirle, estás mal, estás en pecado. No te van a felicitar, no te van a hacer un monumento. Entonces, ese tipo de palabras eran difíciles de dar y Jeremías la pasaba mal, entonces decía, y yo ya no quería hablar más de esto y me resistí, pero el fuego de Dios dentro de mí no me permitía callarme. Entonces me abandono a lo que es la gracia y el poder de Dios y sigo en el rumbo que tengo que seguir. Hermanos, ese fuego de Dios es incontenible. Satanás puede intentar apagarlo, pero mientras Satanás lo intenta apagar, el Espíritu Santo por el otro lado le mete más aceite, le mete más comunión y eso empieza a arder cada vez más. Así que este bombero espiritual llamado Saúl le tira con todo a David, porque son argumentos lógicos, son argumentos bien intencionados y son argumentos que expresan una preocupación. Mira, me preocupo por vos, me preocupo por vos. A lo cual David dice, tu siervo era, miren esto, que tendría que hablar más largo de esto, pero no puedo. David jamás perdió su lugar con Saúl. Perdió su lugar en algunas circunstancias, pero no con Saúl, no con la autoridad. Aunque la autoridad a veces esté fuera de sintonía, nunca nos da a nosotros derecho de perder lugar. Faltar respeto, menospreciar ciertas cosas, eso no es de Dios. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Miren, un oso o un león, yo te la regalo, Mismo un pitbull, un rottweiler, ya, no cuente conmigo. Un oso o un león.
Nosotros tenemos la magnitud de lo que está haciendo este muchacho. Está cuidando unas ovejas a costo de su vida, peleándose con un oso o con un león. Pero ojo, no dice solamente que se peleaba. A mí me da la impresión de que sus luchas no fueron con un oso o con un león. Porque dice, lo libraba de su boca. Y dice, y si se levantaba contra mí, como que puede haber habido algún caso en el cual, además de librarlo de su boca, el oso o el león se levantaba. Entonces dice, y cuando pasaba eso, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esto es tremendo. David tenía confianza, pero no era una confianza excedida, no era una confianza excesiva, era una confianza que había sido construida con el tiempo. Yo construyo la confianza y la voy construyendo escalón tras escalón. Y voy ganando en confianza en la medida que me afirmo en los primeros escalones. Y en esos primeros escalones entiendo que hay un escalón más para subir, que a veces ni siquiera lo planifico, Dios me lo envía. Así son las pruebas. Niveles más prominentes, diablos más rugientes. Dios nos envía situaciones que nos exigen un poco más. Y en esa exigencia yo doy un paso más hacia arriba, pero está construido sobre la experiencia previa. Y David tenía una experiencia previa en su comunión con Dios y en ponerse al servicio de Dios. Y en esa experiencia previa iba ganando confianza. Y en esa confianza un día le tocó luchar con un león, pero no fue a luchar así nomás. Él tenía elementos que los había construido, tenía confianza con sus herramientas, que no eran una lanza, no eran una espada, no eran un arco y una flecha. Lo de él era una honda. Y no fue a experimentar por primera vez con un oso, con un león, con la honda. Ya tenía experiencia previa, lo había construido. Hermanos, a veces pecamos de tener confianza excesiva porque no tenemos experiencia. Les voy a contar una mala. Nosotros estampamos remeras hace unos cuantos años ya. El mundo de la serigrafía tiene muchos desafíos y uno nunca sabe todo, siempre hay cosas para aprender. Lo mismo sucede, me parece, con los tambos, con la parte agrícola, siempre hay cosas que se pueden aprender. Nosotros estábamos en una etapa inicial cuando un ministerio cristiano nos ofreció un trabajo lindo y nosotros dijimos, esto vendría muy bien, nos viene bien a todos, a nosotros, a ellos. Cuando nosotros vimos el diseño que había que estampar, la verdad que estaba un par de escalones más arriba de lo que nosotros podíamos hacer. Era muchos colores, era con superposición de colores, etc. No los voy a aburrir con los detalles. Pero estaba un poquito más allá de lo que nosotros podíamos masticar. Pero nos tuvimos confianza y dijimos, sí, te las hacemos. Fue un desastre. La verdad, se me caía la cara de vergüenza, el trabajo estuvo mal, casi que lo regalamos porque no quedó bien eso. Hoy miramos para atrás y nos reímos. Hoy lo podríamos hacer porque hemos acumulado experiencia. Hoy si nos dan ese trabajo, nos dan trabajos más difíciles, hoy le decimos que sí porque tenemos experiencia acumulada y ya lo hemos hecho. No es que vamos a hacer algo por primera vez. Hicimos cosas similares y hoy tenemos más confianza y nos tenemos fe que se puede hacer. Eso no quiere decir que no tenemos que tener cuidados de que algo nos salga mal. Por otro lado, les cuento una buena. A mí me apasiona compartir la palabra, pero también me gusta mucho traducir lo que está haciendo Astrid, que no creo autocatalogarme como una persona muy fácil de traducir, así que un aplauso extra para ella. Gloria a Dios por los traductores. Ahora, así como les conté una mala, les cuento una buena. A mí me gusta traducir. ¿Cómo empecé a traducir? En las peores circunstancias, traduciendo a personas que hablaban sin consideración del traductor y yo con muy poco conocimiento. Entonces, yo realmente no me tenía confianza y decía, no, por favor, no, yo no voy a traducir. No me pidas traducir porque no tengo el nivel. Y me decían, lo que pasa es que no hay otro. Si no sos vos, no lo puede hacer nadie más. Entonces, en esas circunstancias entré yo, porque no había otro.
Yo no me tenía fe. La cosa es que empecé mal, pero bueno, en esa pasión que a mí me gustaba mucho hacerlo, eso sí, no lo sabía hacer, pero me gustaba hacerlo. Un combo raro. Y ahí empecé a ganar confianza, hasta que al final, en algunos momentos, me pidieron para traducir personas muy complicadas, con acentos muy difíciles, pero en la experiencia a mí me había tocado traducir escoceses, sudafricanos, indios, personas que hablaban inglés como tercer o cuarto idioma, chino, estos ingleses muy rebuscados, muy difíciles, que a mí me había tocado convivir y vivir y traducir, y me dio un cúmulo de experiencia que en otros momentos me dijeron, ¿te animás a traducir a fulano? Sí, me animo. Y ya no era exceso de confianza. La verdad que ahí podía salir bien. Pero eso se construye. No es una cosa que surge porque sí, porque tengo ganas. Tiene que haber una construcción de la confianza. Es como escalar una montaña. Primero, de estos 8.000 que existen, el Monte Everest, por ejemplo, el campamento base está a los 5.300 y pocos metros. Solo el campamento base. De ahí hay 4 campamentos más. El 1, el 2, el 3 y el 4, y desde el 4 se ataca la cumbre. Cada uno de esos campamentos me van dando confianza para seguir hacia arriba. Si yo no he escalado nada antes, es muy difícil que intente eso. Sería un exceso de confianza no haber escalado ni el Cerro de Montevideo y pretender ir al Everest. Es un exceso de confianza. Pero si yo ya soy una persona que tiene una experiencia acumulada, entonces voy paso tras paso. Y para eso tengo que prepararme. Y para eso tengo que ser serio en las disciplinas. Si alguien va al campamento base del Everest y lo que lleva es una mochilita de escuela, entonces uno dice, no sos serio, no estás haciendo una cosa seria. Evidentemente vos no viniste a escalar. Pero si uno va con todo el equipo, con unas botas que son de primerísima calidad, unas camperas, tanques de oxígeno, etc., entonces uno tiene el equipamiento que lo sabe usar como para pretender subir a la cumbre. Y nuestro equipamiento espiritual no es estrafalario, no hay que salir a comprarlo a un lugar recóndito, perdido. Nuestro equipamiento en la fe está acá. Es la palabra de Dios, es saber leerla y usarla. ¿Qué me ha dicho Dios hoy? ¿Cuál es el maná que Dios me habló hoy? ¿Cuál es esta palabra que yo estoy degustando, disfrutando e internalizando en mi vida y llevando a la práctica? Esos pasitos que me van dando confianza en el ejercicio de la fe, en el ejercicio de compartir la palabra. Las primeras veces que compartí la palabra, lo mismo, temblaba como una hoja. Mi primera prédica me dieron 10 minutos para predicar. Yo tenía 14 años. 5 minutos. No, me habían dado 10. Ojalá me hubieran dado 5, porque en realidad de los 10 me sobraron 7. Yo pasé, temblaba como una hoja, temblaba. Y la verdad es que hablé 3 minutos y me bajé. Y mis amigos, algunos de mis amigos dijeron, bien, Ale, muy bien, lo tuyo. Y yo sabía, mentiroso, pero igual te quiero, gracias por decir. Un desastre, pero en la medida que fui ganando confianza, y la confianza no la fui ganando en los púlpitos, la confianza la fui ganando hablando con la gente en la calle, hablando con la gente en las paradas de ómnibus, en las plazas, puerta por puerta, hablando con personas que no sabía con quién me iba a enfrentar. Golpeabas una puerta y sabías que alguien le iba a abrir, pero no sabías quién era. Y cada casa y cada persona es un mundo diferente, nuevos desafíos, nuevos pasos hacia adelante. Pero compartir la palabra te va dando confianza para que después la compartas en los lugares prácticamente más pacíficos que puede haber, que es la iglesia de Dios. Porque acá si vos metés la pata, todos están obligados a perdonarte, ¿verdad? Yo me mando un furcio, un error, y ustedes me tienen que perdonar, hermanos. ¿O no es así lo que enseña la Escritura? Acá es el lugar ideal para equivocarse, porque es un reino de gracia y de paz y de amor y de perdón. David tenía confianza que la había sabido construir. Nosotros deberíamos ganar confianza. Yo pregunto a quienes estamos acá, ¿en qué he ganado confianza últimamente? ¿Cuál es mi historia este 2021? ¿En qué he ganado confianza? Miro para atrás. ¿Estoy en el mismo lugar? Bueno, si estás en el mismo lugar, ya es un logro, porque esto es como una escalera mecánica, pero que está bajando. Si nosotros nos quedamos quietos, entonces bajamos. Entonces permanentemente tenemos que estar subiendo para quedarnos en el mismo lugar. Así que si alguien está en el mismo lugar, ya está haciendo algo.
Pero la idea no es quedar en el mismo lugar, la idea es ascender. ¿En qué he ganado confianza? Bueno, yo tengo mi historia. Este librito, acá tuve que hacer un curso para saber cómo diagramar. Hoy me siento con más confianza, no estoy ahí todavía, me falta aprender mucho, pero tengo más confianza. Tengo más confianza con ciertas cosas, porque es una actitud deliberada para reducir el margen de error. Y lo último que quiero compartir con ustedes brevemente es lo siguiente. ¿Saben que David, cuando le dijo a Saúl y lo convenció, le habló con tanto fuego y con tanta confianza y con tanta convicción? Le podía estar vendiendo un buzón, le podría estar contando una mentira. Sin embargo, se ve que su gesto, su convicción era tal que David se lo creyó. Y además se lo creía porque el que se estaba jugando la vida era él. No era que vos estabas diciendo una historia para conseguir plata. Estás diciendo una historia en la cual vos te estás jugando todo lo que tenés. Y con eso lo convenció. Lo que sí es que David nunca le dijo cómo peleaba con los osos o con los leones. Él nunca dijo. Yo pienso que Saúl se debe haber imaginado que David tenía, no sé, un uso especial de la lanza, tenía arco y flecha, tenía un montón de cosas, porque David no lo cuenta. Y si no lo cuenta, no le voy a agregar a la escritura lo que no dice. Entonces, Saúl dice así. Bueno, y David pone al Señor, ¿verdad? Versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl, miren acá este versículo, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Me encanta esto, me encanta. Me encanta cuando otros nos quieren vestir con sus armaduras. Fíjense la paradoja. Saúl tenía armadura, tenía casco, era el hombre más alto de Israel y a la hora de pelear con un gigante, él no fue. David no tenía su altura, no tenía armadura, no tenía lanza, no tenía espada, pero tenía una esencia, no tenía ni siquiera presencia de guerrero. Dice que tomó su saco pastoril, o sea que seguía vestido de pastor. Pero tenía una esencia diferente. Qué paradoja, ¿verdad? Pero a veces la paradoja es que aquellos que no logran ciertas cosas, que no saben ciertas cosas, o que no tienen experiencia, o que no se animan a jugarse el cuello en ciertas cosas, parece que a veces están para adoctrinar a los que sí nos estamos jugando, ¿no? Parece que a veces los que dan la enseñanza son aquellos que no lo saben hacer, pero que se ponen a enseñarlo. Gente que se pone a dar un seminario sobre evangelismo y lo hace muy bien, con un PowerPoint muy presentado, muy buenas ilustraciones y todo lo demás. Y yo pregunto, ¿y cuántas almas llevaste a Cristo? No, la verdad que ninguno. Bueno, está muy bien, pero la verdad que quienes ya hemos llevado almas a Cristo, no porque seamos mejores que nadie, pero que sí llevamos gente a Jesucristo, por la gracia de Dios, nos damos cuenta que en la enseñanza hay ciertas cosas que están agujereadas, hay ciertas cosas que no se están considerando porque se da cuenta uno que se está hablando de algo que no se conoce en la experiencia. Ahora, lo que vos conocés en la experiencia y las armas y las estrategias que Dios te ha permitido usar, esas son las cosas que te conducen a la victoria. No te dejes vestir por las armaduras de otros. Porque está bien, gloria a Dios, al otro le funciona. Es tu armadura, a vos te funciona. En tu iglesia hacen las cosas así. Me parece perfecto, funciona, da fruto. Gloria a Dios, te bendigo, te alabo, alabo a Dios y bendigo el ministerio y bendigo las cosas que estás haciendo. Me parece fantástico. Pero acá lo hacemos así. Acá el fruto lo encontramos de esta forma. Porque acá utilizamos las armas que Dios nos dio. Vos tenés, no sé, esto y esto y esto, y lo usás, gloria a Dios. Yo tengo esto, es menos, pero también lo uso. Y también veo fruto en estas cosas.
¿Qué es lo que vos tenés en tu mano? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra mano? Cuando Moisés se enfrentó con el Señor, Dios le reveló su nombre, lo mandó a hablar con los ancianos de Israel, después lo mandó a Faraón. Moisés ponía todo tipo de cosas, ¿no? Excusas, argumentos así, no tenía una confianza muy elevada, pero Dios le fue construyendo esa confianza y al final Dios le dice a Moisés una pregunta. ¿Qué tienes? ¿Se acuerdan? ¿Qué le preguntó? Está en Éxodo 4, después lo pueden corroborar. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés, que era pastor también, lo que tenía era una vara. Y esa vara de Moisés, a partir de allí, comienza a ser la vara de Dios, que Dios usa y Moisés la pone en las manos de Dios. Están en las manos de Moisés porque Dios se las dio y él la vuelve a poner en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios usó, una sencilla vara, un palo, para dividir ni más ni menos que el Mar Rojo, para hacer cosas absolutamente milagrosas. Y la pregunta que Dios nos hace no es cuáles son las herramientas que utilizan otros, cuáles son las herramientas que Dios te dio a vos. ¿Qué es lo que a vos te gusta hacer? Porque, miren, a mí me gusta, por ejemplo, el dibujo. Me gusta, me apasiona. Yo soy un convencido, y ya estoy terminando, porque creo que ya estamos por terminar. A menos que alguien diga, no, sigan media hora que podría, pero no. A mí me gusta mucho el dibujo. He dibujado muchas veces, muchas cosas. Soy un convencido, lo hago bastante bien, por si se preguntan. Pero la verdad es que soy un convencido que cualquiera puede dibujar. No creo que sea un toque así de la mano de Dios mágico. Yo creo que cualquiera puede dibujar muy bien, porque son escalones que nos van conduciendo a eso, que nos van ayudando a tener más confianza. Lo que yo encuentro como diferencia es que no a todos les gusta dibujar. Entonces, si bien todos podríamos dibujar muy bien, no a todos les gusta. Entonces los que van a terminar dibujando bien son aquellos que les gusta y que practican y que le dan y emprenden ese proceso escalonado. Lo mismo que la mecánica. La mecánica no es ciencia nuclear, cualquiera podría aprender mecánica, pero no a todos les gusta. ¿A qué voy con esto? Que las cosas que Dios te ha puesto dentro de tu arsenal tienen que ver con las cosas que innatamente te gustan. Hay cosas que te gustan y que te despiertan una pasión y que podrías estar hasta las 3 de la mañana involucrado en esas cosas aunque no te pagaran, aunque no te paguen nada, te apasiona porque hay un gusto por eso. Y en esas cosas hay un potencial que Dios te ha dado, junto con los talentos que Dios nos da. Permítame y leo esta escritura para hacer este punto un poquito más claro. Romanos capítulo 12, un precioso capítulo de la escritura. Pero solamente quiero enfatizar, esto es el texto que comienza a hablar sobre los dones. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual, y voy a enfatizar esto, a cada cual. Quiere decir que todos en la familia de Dios tenemos algo que Dios nos ha dado específico, con nombre y apellido, un traje hecho a medida propia, a cada cual. Versículo 3 al final dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y después dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Así que todos tenemos, cada cual, cada uno tiene cosas. David tenía su onda, tenía su arpa. ¿Y qué es lo que hizo? Lo usó. Esto es lo mío. Esto es lo que Dios me dio. No será mejor que lo que tiene el otro, pero tampoco es peor. Es igual, es diferente, pero es igual. Y yo lo tengo, Dios me lo dio y lo voy a usar conforme a la medida que Dios me da. Y en ese uso
gano confianza. Y sí, y vos tenés tu armadura, y me parece perfecto que tengas tu armadura. Yo tengo mi onda, y voy con lo que Dios me dio. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha dado a cada uno? Creo que ya les he contado hace años esta anécdota, pero del mundo de la pintura había un pintor de la Edad Media que se llamaba Domenico Feti. Evidentemente era italiano. Y Domenico Feti era creyente y quería servir al Señor, pero él no era maestro, no era músico, no era cantante, no era predicador, no era pastor. Entonces, lo que sí Domenico era creyente y tenía una esencia y tenía una comunión con el Señor. Así que él le dijo, Señor, yo quiero que me uses. Quiero que me uses. Y yo no soy, aquel canta muy bien, pero yo no. Aquel toca muy bien la guitarra, yo no toco ni el timbre. Y él sintió en ese tiempo con Dios, que Dios le dijo, ¿y qué es lo que tenés vos en tu mano? Y Domenico dice, yo tengo un pincel, yo pinto. Y Dios le dijo, pinta para mí, usa lo que tenés. Así que Domenico hizo algunos cuadros, donde puso su talento y su pasión al servicio de Dios. Y uno de ellos ilustra la figura del Señor. Lo pueden encontrar en Google, evidentemente. Pueden encontrar este cuadro de Domenico Feti, en el cual está el Señor vistiendo su corona de espinas, su rostro taciturno, triste, previo a ir a la cruz. Y Domenico pinta esto. Hay que verlo con los ojos de la Edad Media. Y abajo pone unas palabras como si fuera el Señor hablándole al que ve el cuadro. Y esas palabras decían, esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Ese cuadro fue exhibido en un cierto lugar y muchas personas pasaban por allí y cuando lo veían y leían esas palabras salían bastante choqueados y conmocionados. Una persona que en su gira por Europa vio ese cuadro fue el conde de Zinzendorf, que creo que muchos de ustedes están familiarizados con la historia. El conde de Zinzendorf vio ese cuadro y salió tan tocado por lo que Dios le había clavado en su corazón, que volvió a la región de Moravia y reunió a todos los creyentes y les dijo, yo pongo todos mis bienes a favor de que el Evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra. Eso dio comienzo a uno de los movimientos de extensión del Evangelio más fenomenales de la historia del cristianismo. Los moravos llegaron a diezmar gente. Cada 10 moravos, uno salía para compartir el Evangelio a lugares donde no conocieran la palabra. El día que encomendaron a las primeras personas que salieron a servir, más allá de lo que veían sus ojos, del entusiasmo cantaron más de 300 himnos. Comenzaron una reunión de oración sin parar, se iban turnando uno y otro, la cual dicen los anales históricos que duró más de 100 años ese tiempo de oración. Y todo comenzó por el dibujito y la pintura de una persona que le dijo al Señor, Señor, úsame. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Lo que tenés no te lo di yo? ¿Qué es? ¿Es la jardinería? ¿Es el tambo? ¿Es la mecánica? ¿Es los números? ¿Es la enseñanza? ¿Es la prédica? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Porque Dios a cada uno nos ha dado algo. Úsese, gánese confianza. No dejemos que otros nos vistan o nos encajen en los moldes que otras personas tienen y les funcionan. Gloria a Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos un traje hecho a la medida de Dios. Aceptémoslo, reconozcámoslo, usémoslo para la gloria del Señor. De esa forma, vaya si reduciremos el margen de error. Si yo visto lo que usa otro, voy a hacer un error en potencia. Pero cuando uso lo que el Creador celestial, el sastre celestial, me ha cosido de acuerdo a mi medida, es otra cosa. Es otra movilidad, es otra capacidad de acierto y un porcentaje de error
mucho menor. Padre, te damos muchas gracias. Les invito a que nos pongamos en pie para tener una oración final. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tú nos amas, más allá de nuestras imperfecciones y de nuestros muchos errores. Gracias porque podemos venir a ti con ellos. Si fuéramos a golpear otras puertas, quizás hasta nos pueden diagnosticar, pero no nos pueden ayudar. Pero gracias porque en ti encontramos un diagnóstico acertado y una mano que nos ayuda. Y te damos gracias porque en ti podemos ir ganando confianza. En nuestra experiencia contigo vamos ganando confianza, Señor. Y gracias porque tú nos has dado cosas a cada uno, diferentes entre sí, ninguna mejor que la otra, pero tampoco peor. Y te damos gracias, Padre, porque tenemos una responsabilidad para usarla, para ascender y para crecer en nuestro servicio a ti. Ayúdanos a vencer los gigantes de hoy y a prepararnos para los de mañana. Bendice esta amada congregación de Colonia Delta. Gracias por esta presencialidad que se está disfrutando. Gracias por tantos que están sintonizando online. Que tú bendigas cada vida, Señor, y que haya una palabra específica para cada uno de nosotros en esta mañana y que dé fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hacemos ese compromiso. Señor, me abandono en tus manos, a tu gracia, para que uses lo que me has puesto en mi vida. Que Dios nos dé sabiduría y realmente las ganas de ser usados por Él. Gracias, Alejandro, familia, por estas enseñanzas. Que den fruto. Dios les bendiga. Nos levantamos para la bendición final. Padre, hoy me pareció en Gálatas leer que tú nos escogiste ya del vientre de la madre, a cada uno, Señor, y nos diste algo en nuestro corazón, en los labios, en la mano, donde sea, para que sea usado para tu gloria. Señor, haz tú la obra en cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en su misericordia y ponga en tu vida paz. Amén.